es la era de las cavernas. Pero no se confunda, no estamos viendo un documental de historia antigua, sino el retrato crudo del presente, en pleno siglo XXI. Nos llegan reportes desde ciudades que se hunden hasta 18 horas al día en un silencio eléctrico, donde los elevadores son ataúdes metálicos suspendidos entre pisos, los semáforos yacen apagados como ojos muertos en las esquinas y los hospitales, ahogados por el clamor de los enfermos. Operan con plantas de luz que gimen al borde del colapso. En estas metrópolis, millones de personas han vuelto a un ritual primario: calcular con la precisión de un astrónomo antiguo a qué hora regresará la corriente para poder hervir un poco de agua, conectar un ventilador contra el calor sofocante o, el lujo más codiciado, cargar la batería del celular. En las colonias más apartadas, la presión del agua se desvanece a los pocos minutos de llegar, un espejismo que apenas permite llenar un par de cubetas antes de que la oscuridad y la sed reclamen de nuevo su dominio. Detrás de cada apagón, de cada hogar en penumbras, hay cifras frías, estadísticas que cortan la piel como navajas de obsidiana. Las grandes termoeléctricas, esas moles de concreto y acero que generan cerca del 50% de la energía del país, siguen operando, testarudas, como el corazón de un gigante moribundo. Pero el resto del sistema, las vitales centrales de ciclo combinado y las presas hidroeléctricas, han sido sistemáticamente destruidas, dejando a regiones enteras desconectadas, aisladas y terriblemente vulnerables. Ciudades industriales, urbes de casi 100.000 almas que antes iluminaban medio continente con el resplandor de sus fundidoras y maquiladoras, hoy no pueden garantizar ni una sola noche con calefacción en invierno. Querido auditorio, esto no es una metáfora. Es una advertencia. Los detalles, a continuación. Desde La Voz de la Patria, les habla Armando Quintana. El Bajío se apaga. Guadalajara, la perla de Occidente, agoniza. Las imágenes que logramos obtener desde la capital jalisciense muestran una ciudad que alguna vez presumió de ser un Silicon Valley latinoamericano, deslizándose ahora, hora tras hora, hacia una extraña edad de piedra tecnológica. Fraccionamientos enteros sumidos en una oscuridad casi total, ascensores convertidos en trampas verticales, avenidas sin el pulso de los semáforos y gente cuya vida entera gira en torno a un calendario de apagones. Mientras los discursos oficiales desde la Ciudad de México prometen una victoria inminente y la restauración de la soberanía, la vida cotidiana de millones se ha reducido a la angustiosa espera del siguiente bloque de 2 horas de corriente para poder cocinar algo caliente, cargar el celular y, si hay suerte, bombear un poco de agua a los tinacos. Las fuerzas separatistas del norte, con el respaldo tecnológico y estratégico de la potencia del norte, han decidido golpear el corazón invisible de la nación, su sistema energético. Con una precisión quirúrgica, evitan las grandes termoeléctricas de la CFE, que son difíciles de apagar y reiniciar, pero destruyen metódicamente las centrales de gas y las hidroeléctricas, aquellas que precisamente le otorgan flexibilidad y capacidad de respuesta a la red nacional. Esa combinación letal deja a las grandes ciudades del centro y occidente atrapadas en una trampa perfecta. Por un lado, generadores de carga base que no pueden ajustarse con rapidez a la demanda. Por el otro, las plantas de respaldo que podrían hacerlo, ahora son un amasijo de hierros retorcidos. El politólogo de la UNAM, el doctor Mateo Rojas, lo explicó con una crudeza que helaba la sangre, al recordar el funcionamiento básico de la red eléctrica nacional. Una planta termoeléctrica no está diseñada para la intermitencia, comentó en un foro de análisis. Suministra una energía de base, constante. Pero si el consumo se dispara en el sistema, lo que conocemos como el pico de la mañana y el de la tarde, cuando la gente llega a casa, enciende las luces, la televisión, el microondas, y consume enormes cantidades de electricidad. Se necesita una capacidad de respuesta rápida. En ese momento, las centrales de ciclo combinado, las que quemaban gas, eran las que entraban al quite. Al ser destruidas, la capacidad de carga base se ve rebasada y el sistema se protege a sí mismo, se desactiva. Y el experto remató con una frase lapidaria: no es un accidente, es el resultado directo de una campaña de ataques calculados contra las centrales más ágiles y las presas del sistema Lerma-Chapala. El efecto en la calle es brutal, una verdadera catástrofe civil. El doctor Rojas nos comparte lo que le cuentan sus amigos y colegas atrapados en Guadalajara y otras grandes ciudades del Bajío. No es una oscuridad total,
como la de una película postapocalíptica, sino algo quizás peor, un tormento intermitente. 16, 17, incluso 18 horas al día sin electricidad. Imagínelo, usted que me escucha. La luz llega apenas 2 veces, en bloques de 2 o 3 horas, y el resto del día, una vasta extensión de tiempo, transcurre sin corriente. No es un apagón cualquiera, es un cambio de civilización a la fuerza. Cuando se corta la electricidad durante casi todo el día, no solo se apagan los focos. El Internet se cae o funciona con una lentitud desesperante, el bombeo de agua del Ciapa se detiene, el sistema de drenaje profundo colapsa por la falta de energía en sus cárcamos, la calefacción eléctrica en las pocas zonas altas que la usan queda inutilizada. El suministro de agua potable, el desalojo de aguas negras, todo está interrumpido. En otras palabras, explicó el analista en el programa de radio donde fue entrevistado, la ciudad se está convirtiendo en su opuesto. Un lugar diseñado para conectar a la gente se transforma en un archipiélago de islas de concreto aisladas e inhabitables. Una urbe construida para depender de redes invisibles e interconectadas se revela de pronto frágil, casi medieval. Y ahí, en esa descripción, aparece la frase que sintetiza la estrategia de los separatistas. México, dicen, está volviendo a la edad de las cavernas. No porque falten edificios o carreteras, sino porque las condiciones básicas de la vida urbana moderna, luz, agua, calor, comunicación, se están derrumbando en cadena. Las promesas que llegan desde el Zócalo, de que todo está bajo control, chocan violentamente contra la realidad de un enchufe muerto, de una llave de agua que solo escupe aire, de un refrigerador que ya solo sirve como alacena tibia mientras afuera el termómetro marca 30 grados. Paradójicamente, lo que evita un colapso absoluto es el legado de un México que los gobiernos recientes intentaron desmantelar pero que, por fortuna, nunca lograron destruir del todo. Viejas líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones robustas y plantas heredadas de la CFE nacionalizada del siglo XX siguen sosteniendo, a duras penas, los últimos hilos de energía que mantienen al país con vida. La nación sobrevive no gracias a las décadas de reformas energéticas y promesas de inversión extranjera, sino gracias al esqueleto industrial que construyó el Estado mexicano en otra época y que hoy, milagrosamente, resiste bombas, negligencia y el saqueo de años. La propia zona metropolitana de Guadalajara, al igual que el Valle de México, cuenta con su propio sistema de generación, que incluye centrales de cogeneración como las de la Primavera y el Salto, las mismas que ahora aparecen constantemente en los informes sobre ataques con drones. Esas plantas urbanas, diseñadas en tiempos del viejo régimen para dar luz y calor a las colonias industriales, se han convertido en objetivos prioritarios. Si caen, no se oscurece solamente un mapa eléctrico. Se enfrían también las casas, los hospitales, las escuelas. Esta combinación de golpes a la infraestructura moderna y una dependencia forzada de un legado viejo y sin mantenimiento muestra algo que los enemigos de México no quieren admitir. El Estado mexicano vive de las reservas del pasado mientras libra una guerra pensada con lógicas del presente, pero manejada con discursos de un futuro que parece cada vez más lejano. Cada hora sin luz deja en evidencia esa terrible contradicción. Las promesas de integración a los bloques comerciales del norte suenan huecas cuando la gente baja con cubetas a buscar agua en una pipa del ejército. Y mientras el corazón del país se apaga, el frente de batalla avanza hacia ciudades clave del norte. Uno de los ejemplos más claros y dolorosos es Torreón, en el corazón de la comarca lagunera, a apenas 250 kilómetros de la capital de Coahuila. Ahí, las Fuerzas Armadas Federales están, según reconocen fuentes del propio ejército, a un paso de sufrir un asalto a gran escala. Y esto no lo dice la propaganda separatista, lo admiten nuestros propios mandos, y eso le confiere un peso especial, un sabor a verdad amarga. Durante años, Torreón fue una pieza clave del corredor defensivo del norte. La ciudad funcionaba como una zona fortificada, protegiendo las rutas vitales hacia Saltillo y Monterrey, dos nombres que el público ya asocia con batallas feroces desde que comenzó el conflicto. Convertida en un nudo logístico y defensivo fundamental, la urbe era presentada como un muro infranqueable frente al avance secesionista. Hoy, ese muro tiene grietas por todos lados, y el asalto se prepara desde varios flancos.
Los informes de inteligencia señalan que las tropas del norte se han establecido firmemente en las afueras de la ciudad, en los municipios conurbados de Gómez Palacio y Lerdo, cortando rutas logísticas y preparando ataques desde distintos ejes. No se trata solo de ocupar terreno, sino de controlar los accesos, las autopistas, los caminos secundarios, las brechas. En la guerra moderna, quien controla la logística controla el pulso de la batalla. Y en Torreón, ese pulso late ya al ritmo del enemigo. Un testimonio especialmente revelador proviene de un oficial de las fuerzas federales capturado hace unos días, un hombre conocido con el apodo de El Cuchillo. Él mismo reconoce, en un video difundido por los separatistas, que el adversario ha tomado la iniciativa en la logística urbana. Todas las entradas, las rutas de acceso por la autopista a Saltillo y las vías de suministro para nuestro personal están bajo vigilancia constante de sus drones. No podemos mover un convoy sin que lo detecten. Es decir, el enemigo no solo avanza con infantería y artillería, sino con una guerra tecnológica que deja ciega y paralizada a nuestra defensa. Según estos mismos reportes, las tropas del norte se consolidan especialmente en la parte sureste de la ciudad. Alrededor, los combates continúan cerca de Matamoros y Francisco y Madero, y en la propia periferia de Torreón. También hay enfrentamientos intensos en las riberas del Nazas, donde ambos bandos pugnan por controlar posiciones clave. De acuerdo con el Grupo de Análisis Militar Defensa Nacional, cada uno de esos nombres marca un punto en un mapa que se va cerrando inexorablemente alrededor de la ciudad. El coronel en retiro, Constantino Machorro, reconoce que las fuerzas separatistas están cerca de lograr un cerco casi completo. Al mismo tiempo, intenta matizar, afirmando que por ahora, el enemigo solo concentra fuerzas y se prepara para el asalto. Su propia advertencia, sin embargo, admite que después de concluir sus operaciones en la zona de Parras y de evaluar el sector de Cuatro Ciénegas, el siguiente paso lógico del mando norteño será iniciar el ataque directo contra Torreón. Detrás de los mapas y las flechas de los estrategas, hay una ciudad real, con gente, con historia. Según el censo del 2020, Torreón y su zona metropolitana albergaban a más de 1,5 millones de habitantes. En el siglo XX fue un orgullo industrial del norte. Sus plantas metalúrgicas, como Medmex Peñoles, y sus despepitadoras de algodón eran motor económico de toda una región. Hoy, esa ciudad que iluminó con su empuje industrial el desierto, se ve a sí misma amenazada por la oscuridad de la guerra y por la posible entrada de tropas enemigas en sus calles. La paradoja es contundente, casi cruel. Mientras el gobierno federal vende al mundo la imagen de un México fuerte y soberano, sus principales ciudades viven cortes de luz de 18 horas. Y mientras se promete resistir hasta el último metro de territorio, ciudades industriales como Torreón, construidas con el sudor de generaciones de mexicanos, están a punto de pasar a manos del ejército al que se demoniza día y noche en los medios oficiales. La brecha entre el discurso y la realidad se ensancha con cada hora que pasa, y cada nuevo apagón la vuelve imposible de ocultar. Así, el país que fue parte del corazón industrial de América del Norte se desliza hacia una edad de piedra muy particular. Edificios de apartamentos sin agua ni corriente, redes de drenaje que no funcionan, propaganda oficial que desaparece junto con la señal de televisión y un frente de guerra que avanza hacia sus nodos urbanos más vitales. México no retrocede solo en el mapa militar, retrocede en condiciones de vida, en estabilidad, en las certezas más básicas de la civilización. Mientras tanto, el enemigo golpea allí donde el sistema es más vulnerable, en la energía que mantiene viva la propaganda y en los nodos logísticos que sostienen al frente. Los adversarios de nuestra soberanía pueden repetir sus consignas, pero cuando el televisor no enciende en Guadalajara y el convoy de suministros no llega a Torreón, la narrativa oficial se derrumba. ¿Quién puede prometer una luz al final del túnel? El problema es que, para millones de compatriotas, hoy el túnel está completamente a oscuras. Desde La Voz de la Patria, soy su servidor, Armando Quintana, director de este espacio de prensa soberana. Si quieres ser parte de la comunidad que defiende nuestra memoria y nuestra verdad, suscríbase a nuestro canal. Si es que quiere que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo análisis, active la campanita. Si desea apoyar a nuestro periodismo independiente económicamente, puede hacerlo a través de nuestra página. El enlace está en la descripción del video. A nombre de todo el equipo de Prensa Soberana,
Me despido con una expresión de nuestras raíces milenarias, en el náhuatl que nos dio identidad, Timoitask, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.